Bueno, queridos hermanos, buen día. Les saludo con mucho afecto y cariño ya en este lunes 6 de mayo, lunes de la sexta semana ya de Pascua. Vamos a meditar hoy las lecturas correspondientes. Les agradezco su confianza al estar conmigo en este momento. Pues bueno, continuamos con Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículos del 11 al 15. Las lecturas de hoy, de alguna manera, nos hablan precisamente de la importancia de leer la palabra de Dios y de por la importancia de hacerlo en oración. Que hagamos oración. Yo les digo en mi comunidad muchas veces que nosotros vamos a misa y estamos así, muchos hasta entran al Santísimo antes o después de misa, que lo más correcto es hacerlo antes, y están en oración y están en esa actitud, pero se regresan a la casa después de misa y toda la semana no vuelven a hacer oración. Hay muchas personas que así son, otras sí. Y yo te invito a que tú seas de los que sí hagas oración en tu casa. Lo importante, acuérdate que cuando tú haces oración, le hablas a Dios. Pero el complemento es que leas la Sagrada Escritura, porque cuando lees la palabra de Dios, cuando tú haces oración, tú le hablas a Dios. Cuando lees la Biblia, Dios te habla a ti. Y tristemente no la leemos en casa, la Biblia tampoco. Y a veces vamos a misa y estamos distraídos cuando están las lecturas. Y la liturgia de la palabra, fíjense, en la misa nos alimentamos de dos mesas, la mesa de la palabra y la mesa de la Eucaristía. En la mesa de la palabra incluye la primera lectura, el salmo, la segunda lectura, el evangelio, la homilía, sí, y la oración de los fieles. Todo eso forma parte de la liturgia de la palabra. Y en ese momento tú tienes que estar bien atento, escuchando el mensaje que Dios, escuchando, no oyendo, escuchando la palabra de Dios en las lecturas para que en la homilía te la explica el predicador y puedas meditarla en tu corazón y entonces sí te puedas acercar a la mesa de la comunión con esa fe, con esa ardiente de poder alimentarte del Señor. En la primera lectura nos presenta a Pablo y fíjense aquí nos habla, acuérdense que quien escribió Hecho de los Apóstoles es Lucas. Y cuando él dice Lucas, por aquellos días zarpamos de Troade, navegamos rumbo a, a varias partes, todo, y luego dice, en Filipo nos quedamos unos días. El sábado salimos de la ciudad y nos fuimos por la orilla. ¿Qué significa que haga el verbo de esa manera? Estábamos, salimos, oramos. Está hablando de que él ahí estaba presente. Lucas en el Evangelio, pues obviamente muchas de las cosas es porque la Virgen María se las dijo, él investigó para poder hacer su Evangelio, pero en el Hechos de los Apóstoles él estaba presente, él estaba ahí y dice que fueron a donde estaban las mujeres, esa fue una enseñanza de Cristo que ellos ya estaban aplicando. En la época de Cristo, ellos no podían ir a predicar a las mujeres, los profetas que había antes hablaban a los hombres. Aquí ellos van a donde estaban las mujeres que se juntaban a orar. Dice, a la orilla del río donde solían reunirse, tenerse reuniones de oración. Y ahí nos sentamos con las mujeres que habían acudido. O sea, es importante lo que les decía, la oración. Se juntaban a una oración. O sea, no era que por casualidad estaban orando. Ellos tenían la costumbre de reunirse ahí en oración y Lucas va junto con Pedro, con los demás ahí. Y dice que había una mujer llamada Lidia. Dice que ella adoraba al verdadero Dios. Y qué importante es, mi hermano, que eso, que cuando tú estés haciendo oración, lo hagas con una verdadera fe, con unas verdaderas ganas de conocer, porque dice, el Señor le tocó el corazón para que aceptara el mensaje de Pablo. O sea, Pablo estaba hablando, después de que ella estaba en oración, Pablo le habla de la palabra de Dios, le habla de Cristo resucitado, y Jesús le toca el corazón para que aceptara. O sea que eso es lo que debería de pasar. Si tú no has ido a misa o vas esporádicamente, esas esporádicamente que vas, deberías de estar con ese corazón abierto para que Dios toque tu corazón, para que aceptes realmente la palabra y entonces te sientas motivado a regresar no una ni dos, sino a ser un asiduo constante al sacramento de la Eucaristía. Después, obviamente, recibieron el bautismo junto con toda su familia. Dice, no sabemos si había niños, junto con toda su familia. Y luego les dice, fíjense las palabras de Lidia, si están convencidos de que mi fe en el Señor es sincera, vengan a hospedarse en mi casa. Y luego dice, y así los obligó a aceptar. No las obligó, no les torció el brazo, simplemente les dijo, si estás
convencido de que mi fe es sincera, ven a cenar a mi casa. O sea, esa es la manera como tú obligas a los demás a que te amen, es cuando tú les demuestras el amor. Porque dice, amor con amor se paga. Por eso nosotros tenemos la obligación de ir a misa y debes de ir no por obligación, sino como respuesta a ese amor que Dios te ha dado. El Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículos del de 26 al final y los primeros cuatro versículos del capítulo 16, está hablando prácticamente de lo mismo. Está hablando de la presencia del Espíritu Santo. Dice, les conviene que yo me vaya porque les enviaré el Espíritu de la verdad, que da testimonio. Aquí una palabra importante que se repite es el testimonio. Nosotros tenemos que dar testimonio, como lo decíamos ayer, que nuestro amor se vea reflejado en obras de amor y no solamente en palabras. Por eso, ¿cuántas veces como tú no haces oración en tu casa y como tú no lees la Biblia en tu casa, pues entonces es muy fácil que te empiecen a decir, mira, es que tú estás mal porque adoras imágenes, mira, es que la Virgen María tuvo hijos, mira lo que dice aquí, te buscan tu madre y sus hermanos y hasta vienen los nombres y entonces te hacen dudar de tu fe. Y yo les he dicho que es natural que eso pase, pero cuando esto pase tienes que acudir con las personas adecuadas a que te saquen de dudas, no con esas personas que te están sembrando las dudas. Por eso dice aquí, les he hablado de estas cosas para que su fe no tropiece. O sea, tú cuando vas a misa, tienes que ir a misa. Eso te debe de ir a invitar a que después también en tu casa empiezas a hacer oración y en tu casa empiezas a leer la Biblia. Y si no lees la Biblia tal cual, pues leer todos los días las lecturas. Ahora es bien fácil a través de internet, pones lecturas de hoy en Google y te aparecen diferentes medios donde te ponen las lecturas y reflexiones. O sea, que todos los días el contacto con la palabra de Dios y el contacto de la oración se haya una costumbre, un hábito positivo en ti. Dice Ogmandino, si voy a ser esclavo de mis hábitos, voy a procurar ser esclavo de buenos hábitos y no de malos hábitos. Les he hablado de estas cosas para que su fe no tropiece. Claro, el domingo decíamos, Pablo después de su conversión empezó a predicar y ¿qué pasaba? ¿Cuál era la reacción de la gente? Le tenían miedo porque lo conocían como una persona que atacaba a los cristianos. Y yo les decía, si tú te estás acercando por primera vez a la palabra de Dios, y estás queriendo ser constante, vas a ser rechazado, vas a ser criticado. No te van a tener miedo, pero así como le tenían miedo porque conocían su pasado, la gente va a dudar de ti porque conoce tu pasado, de persona que estabas alejada de Dios. Pero yo les decía, solamente Bernabé fue el único que creyó en Pablo y que fue testigo de su conversión y él convenció a los demás. Entonces tú no te fijes en los que te critican porque te acercas a Dios. Seguramente va a haber uno o dos personas que ellos te echan porras. Fíjate en ellos, pero sobre todo fíjate en el Señor. Él se alegra de que te hayas acercado a Él. A nosotros no nos va a pasar lo que les dice Jesús a los apóstoles. Dice, los expulsarán de las sinagogas. A ti nadie te va a correr de la iglesia. Dice, hasta llegará el tiempo que cuando se les dé muerte, creerán dar culto a Dios. La gente creían que al matar a Santiago, que fue el primero que murió de los apóstoles mártir, que al colgar a Pedro de cabeza, ellos creían que al matar a los apóstoles estaban dándole gloria a Dios. Aquí la gente podrá creer que por atacarte, por decirte, ay, sí, ¿a dónde vas si eres un pecador? Yo te conozco. ¿Desde cuándo acá andas ahí tú de santurrón? No, no les hagas caso. Tú tienes que ser constante y persistente. Dice, esto lo harán porque no han conocido a mi Padre ni a mí. Y la gente que te critica es porque no conoce al Señor. Ellos están alejados de Dios y quieren que tú estés alejado de Dios porque se está hablando. Están hablando porque dice Jesús, el que no está conmigo está contra mí. Y entonces cuando tú estás en contra de Dios, como están esas personas, están a favor del diablo. Porque el diablo le gusta que la gente se aleje de Dios y por eso el diablo mueve los medios para que tú te alejes de Dios. Entonces, qué bueno que te has alejado, que te has acercado. Y dice, les he hablado de estas cosas para que cuando llegue la hora de su cumplimiento recuerden que ya se las había predicho yo. Tú vas a ver cómo lo que el Señor te dice en misa y lo que en la homilía te platicamos los predicadores se cumple en tu vida. Tú vas a ver cómo después de acercarte a Dios tu vida va a cambiar. No porque ya no haya problemas, o sea, lo hemos dicho. La paz, decíamos la semana pasada, no, si mal no recuerdo, el martes o miércoles de la semana pasada, decía el Señor, mi paz, la paz les dejo, mi paz les doy.
sea, dice la paz, pero luego dice mi paz. Y luego se les aclara el por qué dice eso. Dice, porque la paz que yo les doy no es la paz del mundo. Tú por acercarte a Dios no vas a dejar de tener problemas. Siempre les recuerdo que Pablo le decía a Jesús de una espina que traía clavada él en su corazón. Nunca sabemos cuál, porque quizás Pablo por eso lo dejó en incógnito esa espina, porque para que te identifiques tú, que puede ser esa espina que tú tienes clavada, ese hijo por el que estás sufriendo, esa hija por la que estás sufriendo, esa enfermedad que tienes, ese problema que tienes y que le estás poniendo a Dios y que le estás pidiendo que te lo quite. Pablo le dijo 3 veces, no una ni dos, 3 veces. Le dijo al Señor que le quitara esa espina. Y la respuesta de Jesús fue, te basta mi gracia. O sea, no necesitas nada más, te basta mi gracia. Por eso la paz que el Señor le da es una paz en la tormenta. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. No dejes que el mundo te aleje de Dios. Hoy que has tomado la decisión de acercarte, sé persistente, sé tenaz. Y tú que ya tienes tiempo haciéndolo, y tú que tienes tiempo ya siguiéndome a mí, ya son varios años que he estado haciendo predicaciones, más de 1500 videos, tú que me has seguido, qué bueno que seas constante y persistente, porque no me estás siguiendo a mí. Yo no busco seguidores para mí, busco seguidores para Cristo. Él es el influencer principal de tu vida y es el que debe de regir por dónde vas caminando, por el bien o por el mal. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos, escuelas, sus proyectos y permanezca para siempre. Que tengas un día lleno del amor de Dios. Te mando un fuerte abrazo.